Colosenses capítulo 1, versículo 14. ¿Amén? Vamos a decir la cita, luego el texto y finalmente la cita nuevamente. Si lo entendió, diga amén. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. Nuevamente, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. Nuevamente, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a continuar esta mañana nuestra escuela dominical con el título El remedio para el pecado del cristiano. El remedio para el pecado del cristiano. Estuvimos hablando acerca del remedio para el pecado del no cristiano. ¿Cuál es el remedio? La salvación. Todo lo que implica la salvación es el remedio contra el pecado de la persona que no es salva. Pero tenemos que hacer una gran diferencia entre cómo Dios trata el pecado del cristiano. Entonces vamos a continuar esa enseñanza el día de hoy. El remedio para el pecado del cristiano. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que bendiga esta mañana. Señor, te damos gracias por tu bondad infinita para con nosotros. Queremos poner en tu presencia este tiempo de estudio bíblico, de enseñanza de escuela dominical, para que por favor tú abras el entendimiento de todos nosotros para poder comprender las Escrituras, Señor, y que por causa de esto podamos crecer espiritualmente, de tal manera que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos madurar, podamos adquirir convicciones bíblicas que nos lleven, Señor, a obedecerte, a agradarte, a conocerte más, a amarte más y a servirte más. Señor, sabemos que estamos en un mundo lleno de pecado, de mundanalidad, de liviandad, de religiosidad, de costumbrismo, pero Señor, yo te pido que levantes un pueblo diferente, un pueblo como lo enseña tu palabra, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo propio, un pueblo, Señor, abnegado, un pueblo rendido, consagrado totalmente a ti, Señor. Que los hermanos en esta mañana puedan aprender a tratar con su pecado cada día. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Colosenses 1:14, ¿qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14, nuevamente, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. Muy bien, mi hermana, aquí está Francisco, aquí está. Eso. ¿No lo veía? Bueno, ahí está. Amén. Qué bendición, hermanos. La diferencia que debe considerarse entre el pecado del salvo y del no salvo nos servirá, hermanos, para entender la vida cristiana. Una persona que es salva tiene la naturaleza divina, una nueva naturaleza que es implantada. Recuerda, hermano, que son como 33 cosas que suceden en el momento de la salvación. Entre esas, una nueva naturaleza. El cristiano es radicalmente diferente. ¿Usted ha escuchado esta frase que dicen los mundanos? Pero usted no puede ser una persona normal. No, nosotros no podemos ser normales porque hemos sido salvados. ¿Sí? No podemos ser igual que otros. Somos totalmente
diferentes, totalmente transformados. El religioso que no ha experimentado esa nueva naturaleza todavía se goza con cosas del mundo, todavía le cuenta, a él le encuentra sentido a lo normal. El cristiano ya no haya sentido en eso. ¿Por qué? Porque ha sido salvo. Leemos en Primera de Pedro, busqué ahí, esta verdad. Ahora, también tenemos que entender que hay diferentes clases de cristianos. No podemos ser dogmáticos con respecto a esto, ya vamos a ir allá. En Segunda de Pedro, capítulo 1, la Biblia dice en el versículo 4, Segunda de Pedro 1:4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, claro, en el momento de la salvación, para que por ellas llegaseis a ser, miren lo que dice, participantes de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina es la nueva naturaleza que el cristiano recibe en el momento de la salvación, en el momento del nacimiento nuevo. Esa naturaleza divina es lo que se transmite de Dios al ser humano. Hay asuntos que no son transmitibles de Dios. ¿Recuerda cuando Satanás le dijo a Eva que seréis como Dios? Ahí estaba hablando de una falsa doctrina que se generó allí en el huerto del Edén. Es una falsa doctrina que se manifiesta a través de diferentes religiones, como el hinduismo, el carismatismo. Ellos enseñan que usted puede ser como Dios en esencia. Por eso decretar, por eso dicen que el hinduismo se centra en que el hombre puede ser como Dios, que puede declarar cosas, pero el hombre no puede ser como Dios en su esencia, puede ser como Dios en su naturaleza. ¿Qué diferencia hay? Silencio, hermana. ¿Qué diferencia hay entre la esencia y la naturaleza? En que la esencia es todo lo que tiene que ver con su infinito poder, todo con su omnisciencia, omnipresencia, todo lo que tiene que ver con asuntos de la deidad, lo que lo hacen Dios, lo que lo hacen diferente a todas las personas. El hombre no puede llegar a hacer eso. Eso es hinduismo, es falsa doctrina, es la nueva era, es carismatismo, todo ese tipo de falsa doctrina. El hombre llega a ser participante de la naturaleza divina, que es diferente, son los aspectos o atributos naturales de Dios que son transferibles en el momento de la salvación, como por ejemplo son amor, paz, gozo. Es el fruto del Espíritu Santo lo que se transmite. Entonces, cuando somos salvos, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, y mire el resultado. Estamos en Segunda de Pedro 1:4. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que por esa naturaleza somos diferentes, por esa naturaleza cambiamos nuestra forma de vivir, de pensar, de vestir, amistades, lugares, etcétera, porque es parte de la naturaleza nueva que recibimos cuando somos salvos. Ahora, una persona que no es salva no puede vivir de esta manera. Romanos capítulo 8, dice la Biblia en el versículo 7, Romanos 8:7, cuando lo encuentre diga amén. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne, cuando se refiere la Biblia, designios de la carne, son todas esas formas pecaminosas. Designios de la carne, por ejemplo, son adulterio, fornicación, enemistades, inmundicia, celos, pleitos, todo lo que habla en Gálatas capítulo 5 acerca de las obras de la carne. Esos son los designios de la carne. Una persona que no es salva, su estilo de vida es de esa manera. Por eso usted ve, como dice Pedro, el puerco o la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Hay un montón de personas que asisten a las iglesias, como dice ese texto, que no han nacido de nuevo,
Y cuando se lee la Biblia, no más cuando se lee la Biblia, cómo es la manera que una persona debe vivir en el momento, después del momento de la salvación, ellos van a juzgar, van a criticar, van a decir, pero ¿cómo son extremistas? Ellos no entienden eso. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Lo ve? ¿Que por qué hay que ganar almas? No entienden eso. ¿Que por qué hay que predicar el evangelio? ¿Que por qué tenemos que vivir una vida apartada del pecado, del mundo? Ellos no lo entienden. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y miren lo que sigue. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y mire esa frase, ni tampoco pueden. Algunos de ellos, por eso siempre hay que hablar en este tema del pecado del inconverso y del pecado del que es salvo. El inconverso no tiene sino una cosa que hacer: arrepentirse, creer en Cristo, porque no puede. Algunos van a intentar, sin ser salvos, porque ese es el caso de muchas personas, van a intentar por un tiempo ser cristiano. Lo van a intentar. Y como acá dice, ni tampoco pueden. Van a llegar un momento que dicen, no, esto está terrible. Y entonces, como no tienen un discernimiento espiritual, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Entonces él piensa que lo que está mal es su iglesia, el pastor, la Biblia, y empiezan a inventar una cantidad de cosas y van saliendo de la iglesia y van buscando otras opciones. Pero la opción no es irse, la opción es venir a Cristo para que Él les salve. ¿Lo estamos comprendiendo? No pueden. Un joven que no es salvo no puede esperar el tiempo de Dios para casarse, tiene que fornicar. Y está en la iglesia y algunos dicen, ya ha caído, pobrecito. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No es correcto aplicar eso. La Biblia dice que es un fornicario. ¿Y cuál es la solución? La salvación. No hay otra forma. En Juan capítulo 3 leemos esta verdad, y por eso ellos van a aborrecer la iglesia, van a aborrecer la predicación, generalmente aborrecen el predicador, empiezan a hablar mal en contra, pero ese no es el problema, hermanos. El problema es que ellos necesitan nacer de nuevo, porque es que no pueden vivir una vida para Dios. Así quisieran, no pueden. El peso del pecado, el mundo les atrae y no pueden. En cambio, el cristiano ha salido del mundo. O sea, de ese gobierno, de ese dominio, de esa potestad, dice Colosenses 1:13. Obviamente el mundo, el cristiano, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, los 3 enemigos del cristiano, claro, atraen, pero ya no nos domina. El pecado nos tienta, el Satanás nos tienta, pero ya no nos controla. Es la diferencia entre un cristiano y no un cristiano. El cristiano obviamente no es perfecto, por eso batalla. El inconverso no batalla. Él está vendido totalmente al pecado. Él no batalla en contra de nada ni nadie, porque no tiene el Espíritu Santo, no tiene la nueva naturaleza, no entiende la palabra de Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios, ni tampoco puede. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De ese sistema, del mundo, del pecado. En Juan capítulo 3 leemos en el versículo 19. Y esta es la condenación: que la luz, o sea Jesucristo mi Señor, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es esa es la solución. Ahorita lo vamos a mirar. La solución, o parte de la solución para el pecado del cristiano, es andar en luz. Apunte lo que es la temática de hoy: andar en luz. Eso lo vamos a explicar. Dice, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, ahora lo entiende, mire, aborrece la luz. El lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera a mi camino. Aborrece la Biblia. No quiere la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo.
No le agrada nada de lo que tiene que ver con las cosas de Dios, porque naturalmente él es así. Dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, el miedo del inconverso, lo que no le gusta al inconverso es que se le reprenda el pecado. Pero ahí hay un mal entendimiento. Este texto dice, mire, sus obras no van a ser reprendidas, sus obras necesitan ser cambiadas. Es lo que dice el versículo 21, mire. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. ¿Lo vio? El inconverso siempre se va a enojar porque le hablan de su fornicación, de su adulterio, otra vez el mismo cuento, y están ahí. No les gusta que les hable, pero es que la verdad es que Dios no quiere reprender esas obras, Dios quiere cambiar esas obras. ¿Cómo? Con un nuevo nacimiento, arrepintiéndose de sus pecados y viniendo a Cristo. Deme una persona que lleva años y años practicando el pecado, esa persona no es un creyente. No es un creyente a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia lo enseña, es pura ignorancia, pura religiosidad. 1 Corintios 6:9, yo tengo que aprovechar la oportunidad que ustedes están aquí para enseñarles la Biblia. Ustedes salen y van a llegar, van a prender el televisor, van a prender la radio, van a escuchar al vecino, al mal cristiano, al inconverso en la ruta. Entonces todo lo que usted va a escuchar del momento que sale de aquí es malo. A menos de que usted sea una persona consagrada, por supuesto. Entonces tengo que aprovechar este tiempo para que usted pueda escuchar la verdad, la Biblia. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Esto lo he explicado muchas veces. Una persona, Dios aquí a un inconverso le pone un título según el pecado que tenga. Es un fornicario. La diferencia a un cristiano es que dice que le dio potestad de ser hechos. ¿Sí es la diferencia? Hijos de Dios, y aquí lo llama fornicarios. Lo llama idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Son calificativos de esa persona. Ahora, cuando lo aplica al cristiano, versículo 11, mire la diferencia. ¿Sí ve ese paralelo que se ve claramente aquí? Cuando se aplica al cristiano dice, esto erais alguno. Mire el verbo. ¿Cuál es el verbo? Eras. ¿En qué está? En pasado. Éramos, ya no. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina. Usted escucha a un cristiano, hermano, a una persona de estas que viene a una iglesia y dice, hermano, ¿por qué no se ha casado? Es que no puedo. ¿Se ha dado cuenta? Es exactamente lo que dice Romanos 8. Ni tampoco pueden. Y los que se han casado, entonces, sí pudieron. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, esa es la gran diferencia. La solución para el pecado de una persona que no tiene a Cristo es la salvación. No hay otra cosa. ¿Para qué le damos más vueltas a la situación? Cuando alguien es salvo, el Espíritu Santo ni lo deja dormir, hermano. ¿Usted ha tenido esa experiencia? Estoy hablando con un cristiano. Ni lo deja dormir el Espíritu Santo. Lo revuelca, su conciencia está ahí. Hermano, uno no puede estar bien hasta que uno no arregla las cosas con Dios. No puede estar en paz hasta que no arregla las cosas con Dios. Versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo Dios trata este asunto del pecado con el cristiano? Mire, muy contrario y muy diferente. Busque su Biblia en Colosenses 3. Mire cómo Dios habla aquí a la persona que no es cristiana y le dice, no heredará el reino de Dios. Pero al cristiano, Colosenses 3, versículo 1, ya no le dice a ellos con ese calificativo adúltero, no le dice fornicario, no le dice maldiciente, no le dice borracho. ¿Por qué? Porque esto éramos. Ya no somos por la obra salvadora, transformadora
de nuestro Señor en la obra de la salvación. Ahora tenemos una lucha. El pecado ya no se enseñorea en nosotros, que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso no quiere decir que el cristiano sea totalmente perfecto, inmaculado, una santidad absoluta. No, eso no quiere decir, ya lo voy a explicar. Pero ahora aquí él trata el pecado del cristiano de otra forma. Colosenses 3:5 le dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, ¿sí ve que ya aparece no como un calificativo, sino como algo externo? O sea, a la persona inconversa le llama fornicario, es un calificativo a él. Al cristiano le dice: hey, haga morir la fornicación. ¿Sí ve que es diferente? Entonces es el trato de Dios con el creyente y con el incrédulo. Ya no es un calificativo, no es algo que marca su estilo de vida, sino es algo que el cristiano tiene que atacar, algo como que está externo. Si el cristiano no se cuida, puede caer en fornicación, pero él no es un fornicario. ¿Sí? ¿Sí están aquí o no? ¿En cuál de los dos grupos está usted? Y tiene que tratar eso hoy, porque puede morirse a cualquier momento. Y si usted no ha sido salvo, va a ir al infierno. Entienda eso, por favor. Por favor. Él dice: quitad, haced morir pues lo terrenal de vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces es la forma. Bueno, cuando hablamos que, recuerda que cuando el cristiano peca, cae, es un accidente. Busque ahí su Biblia en 1 Juan. ¿Qué es lo que pierde el cristiano? Pierde gozo, pierde comunión. ¿Se acuerda? Eso, muy bien. Entonces, cuando el inconverso peca, pues realmente es su estilo de vida, ¿no? Esa es su forma de vivir. El que practica el pecado es del diablo. Cuando una persona es salva, es justificada, regenerada, redimida, experimenta nueva naturaleza, sellada con el Espíritu Santo, habitada con el Espíritu Santo, es bautizada en el cuerpo de Cristo, regenerada, tiene un nuevo corazón, una nueva mente. ¿Se acuerda todo eso? Listo. Eso pasa una vez y para siempre. Pero ¿qué cuando el cristiano peca? Entonces ahí está el problema de los arminianos, los que creen que la salvación se pierde. Ya estudiamos eso en la clase pasada, pero vamos a darle solamente una refrescada. El cristiano no pierde la salvación, entonces por lo tanto no se debe aplicar todo esto nuevamente. Lo único que el cristiano tiene que recuperar es esa comunión que se fue de alguna manera quebrantada, porque recuerda que el cristiano no puede perder la comunión, porque si perdiera la comunión perdería la salvación. Hay una interrupción de la comunión, hay una pérdida de gozo, ya no va a tener una bendición de poder que Dios le escuche sus oraciones. ¿Recuerda? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. ¿Se acuerda? Salmo 66, 18. Dios empieza a tratar con este creyente y lo va a castigar. Dios, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Puede experimentar la excomunión de la iglesia local. Mateo 18:7, tenle por gentil. 18:17, tenle por gentil y publicano. 1 Corintios 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne. Y puede llegar a morir. 1 Corintios 11:30 y 1 Juan 5:16. Pero que para que el cristiano no experimente esa disciplina, recuerda que estuvimos mirando que el cristiano cuando peca experimenta disciplina y es la manifestación del amor de Dios. El inconverso, por causa de su pecado, va a recibir una retribución en el infierno y es la manifestación de la justicia divina. Todo eso lo hemos aprendido, espero que lo haya meditado entre semana.
y que la solución para el no cristiano es el nuevo nacimiento, es la salvación. Pero la solución para el pecado del cristiano es el perdón. Y para experimentar el perdón necesitamos hacer constantemente, continuamente, lo que dice Primera de Juan 1:9. Este pasaje no aplica a ningún inconverso, recuerde, es para los cristianos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El perdón es la llave de la restauración. Si usted es un hijo de Dios y no está bien con Dios, esta es la solución. Solamente esa, no es más. Ahora, cuando hablamos del cristiano, todo lo que pertenece a la vieja vida ha sido crucificado con Cristo. Recuerda Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La muerte ha sido crucificada. La muerte significa separación. Obviamente, la muerte de Cristo nos separó del dominio original del pecado y nos quitó la condenación del pecado. Eso es lo que ha sucedido en nuestras vidas. Ya no hay condenación para el que está en Cristo, Romanos 8:1. Y miren lo que dice, sin perder Primera de Juan, por favor, para que usted alinee su vida con la doctrina bíblica, porque algunos son tan sentimentales y añaden una cantidad de cosas a su propia vida sin estar en la Biblia. Entonces, en Romanos capítulo 6 da la razón fundamental por qué el cristiano es diferente. El cristiano ya no es dominado por el pecado. Romanos capítulo 6 dice la Biblia en el versículo número 6, Romanos 6:6, si lo tiene diga amén. Sabiendo esto, miren lo que dice la Biblia, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ese viejo hombre es esa vieja naturaleza, eso que la Biblia habla en Ezequiel, ese corazón de piedra, esa vida sin Cristo, alejado de Él, fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido no es aniquilación, la palabra griega ahí es impotente. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo ya no va a dominar. Recuerde que en el cuerpo es donde habita principalmente el hecho del pecado. Entonces, cuando habla destruido no es aniquilación, porque usted se ve cada día que batalla con el carácter, batalla con ciertas cosas, pero eso ya no nos va a dominar. Cuando usted vive una vida llena del Espíritu Santo, y eso lo vamos a hablar más adelante, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ahora es el Espíritu Santo. Sí, tenemos una batalla, recuerda Gálatas 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, es decir, el pecar, estar en contra de los deseos del Espíritu, es decir, obedecer a Dios, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. La evidencia de que alguien es salvo es que tiene batalla en su vida. Lo que quiere, lo que hace no lo quiere hacer, y lo que quiere hacer no lo hace. Y en Romanos 7 Pablo enseña esta verdad. Y usted sabía que, usted sabe que tiene que venir a la iglesia, pero esta mañana batalló. Parece que la cabeza le pesaba 4 kilos más, por lo menos a mí. Pero hay algo que se llama convicción, que va por encima de sus sentimientos. Sus sentimientos naturales le dicen: no vaya a la iglesia, usted merece un descanso. Y más que usted ha escuchado RCN, Caracol, el vecino, el mal amigo, el compañero de los malos cristianos que quieren desanimarlo, pero hay una voz del Espíritu que dice: no dejando de congregarse. ¿Sí ve la diferencia entre un hijo de Dios y no? El inconverso, ¡dah! ¿Quién le va a hablar a él? El diablo le habla. No tiene nadie. Ahora, cuando el inconverso le va mal en el negocio, lo orinó el perro, lo ensució la paloma, perdió el trabajo. Ay, qué sal tengo, voy a ir a la iglesia.
¿Ves la diferencia? Ya él no pone la patica de conejo, espero, pero viene a la iglesia. Pastor, me hace una oración. ¿Usted ha visto al final? Y yo voy a orar por usted, tranquilo. Eso es gratis. A mí no me cuesta nada. Pastor, me hace una oración a ver si se me sale esa sal. Y la Biblia dice, soy la sal del mundo. Esa es la diferencia entre un creyente genuino y un religioso. Siempre voy a tratar ese tema. Me preocupa mucho la salvación de las personas. Dice aquí Romanos 6, en el versículo número 9, sabiendo que Cristo, ¿quién? Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Gloria a Dios por mi Cristo. Creemos en un Dios vivo que no muere. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, aquí está la doctrina, el fundamento, y ahora viene la aplicación. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El inconverso está vivo para el mundo, activo para todo el programa del mundo, vivo para toda la pachanga de este mundo, pero muerto para Dios. Por eso no se ve aquí en la iglesia. Pero el cristiano está muerto para el programa de este mundo. ¿Cuántos se fueron a pasear y todo eso? Activos para el diablo, pero muertos para Dios. El cristiano está muerto para el mundo y dice aquí, vivos para Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso Pablo dice, mire, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Estoy muerto. Para todo lo que el mundo, yo no vivo, estoy muerto. Pero para Dios estoy vivo. ¿Cuál es su caso? Sea sincero. Dice aquí, versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, entonces no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos como vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Evidentemente, alguien que ha alcanzado la gracia de Dios se ve claramente quién es su Señor. Si su Señor es el Señor Jesucristo, usted le obedecerá a Él. Si su Señor es el pecado, usted le va a obedecer a las miles de voces. No sea tan religioso. Lambeladrillos, ¿qué hace allá en esa iglesia? Estoy vivo para Dios y muerto para ellos. Por eso la Biblia habla de la separación. Cualquier persona que me desanima a mí a no hacer la voluntad de Dios no puede estar dentro de mi círculo. No puede estar. Por eso el cristiano, hermano, muchas veces debe aprender a caminar con Dios, porque si no va a experimentar mucha soledad. Yo no quiero con nadie que me desanime a ganar alma. Yo no quiero ningún pastor que me desanime a bautizar, a enseñar la Biblia, a buscar a Dios, apartarme de este mundo. Yo no necesito a nadie de ellos. Ya el pecado no se enseñorea de mí. ¿Quién es su Señor? No diga que es el Señor Jesucristo cuando no ganó almas esta semana. Y no digo el sábado, porque la Biblia no habla de ganar almas los sábados. Todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No me diga que Jesucristo es su Señor cuando no leyó, ni estudió, ni memorizó la Biblia esta semana. No diga que Él es su Señor cuando usted no pasó tiempo en oración. Al que usted le hizo caso, ese es su Señor. A la fornicación, a la inmundicia, a la mentira. Ahora, sin embargo, aunque el cristiano tiene una nueva naturaleza, su muerte nos separó del dominio del pecado original. El viejo hombre no es erradicado hasta el arrebatamiento de la iglesia, hasta el momento de la resurrección. Por lo tanto, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para darnos la victoria sobre el pecado en la vida diaria.
Somos separados del dominio del pecado por la muerte de Cristo. Escuche, eso es una verdad impresionante. Somos separados del dominio del pecado por la muerte de Cristo y somos libres del dominio del poder del pecado por el Espíritu Santo. Se lo leo otra vez. Somos separados del dominio del pecado y del castigo del pecado por la muerte de Cristo. Pero somos libres. Hay una diferencia, sí, separados y libres. Separados del dominio del pecado por la muerte de Cristo y libres del dominio del pecado por el poder del Espíritu Santo. Eso lo tiene que entender claramente. Entonces, el cristiano anda en este mundo. ¿Cómo anda el cristiano? Bueno, la Biblia dice en Colosenses, miren cómo dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, en el versículo número Filipenses 2, ahí atrásito, versículo 15. ¿Cómo debe andar el cristiano? Tiene que entender que estamos andando en un mundo que odia a Dios. El mundo odia a Dios. Usted no vaya a buscar que lo acepten en cualquier vínculo de este mundo. No, hermanos. Nunca busque eso, va a fracasar. Ay, es que yo quiero que ellos me vean a mí como, no. Eso no va a suceder, nunca. O dos cosas, o ellos se convierten a Cristo para que la vean, qué bendición, o usted se convierta a ellos. ¿Qué es lo que va a pasar? Para que este pecho sea amado por el mundano, yo tengo que ser mundano. Entienda eso. Por eso la iglesia de Cristo, por eso la comunión unos con otros. Los únicos que nos vamos a entender unos a otros somos nosotros los cristianos. Si usted está buscando aceptación en el mundo, usted no entiende lo que está sucediendo. El mundo nos aborrece, dice el Señor Jesucristo. No, usted tiene que salir de allá. Es base del crecimiento espiritual de un cristiano, es la Biblia, la oración, la iglesia y la separación. Deme un cristiano que falla en estas cuatro cosas y es un cristiano que va a tener problemas con avanzar en su vida cristiana. Para poder ver lo que hemos visto en la mano de Dios, nos ha tocado separarnos totalmente. Si usted quiere buscar a Dios, si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida. Filipenses 2:15, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación. ¿Cómo estamos viviendo? En una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. El cristiano está en este mundo y por obvias razones, caminando por el peregrinaje que tenemos, vamos a contaminarnos. De ahí que Pablo dice a los Corintios en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Eso debe ser una práctica diaria del cristiano. Yo no sé, no me vaya a levantar la mano, no diga amén, pero todos deberían bañarse todos los días. ¿Sí? Cuando yo voy a tierra caliente, yo me enfermo, empiezo a retener líquidos y me hincho, por eso llegué más gordito. No creo que comí mucho. Ya bajé, en serio, retengo líquidos como usted no sabe. Y yo me baño 3 veces al día, porque eso es terrible, hermano, el calor. Y el olor. Espiritualmente usted tiene que limpiarse, hermano. Todo el día, toda esa mugrera, todo lo que usted escuchó. A veces es incontrolable. Y qué bendición que a veces, bueno, que ni sé, no sé, no me gusta andar en Transmilenio, pero toda esa contaminación, ¿no? Se sube el rapero, el ratero, te suben y escuche estupideces y usted ahí y reciba contaminación. Llega al trabajo y más contaminación. Y luego peor, usted abre el Facebook, ¿qué es eso? Limpiémonos, 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 limpiémonos. Todos los días. Usted, ¿sabe qué me llevé bueno de la pandemia? Que nos aprendimos a lavar las manos. Antes, después, espero, ¿no?
Es una buena práctica. No tiene ningún aspecto espiritual. Si usted se lava las manos o no se las lava, si anda bien con Dios, eso no cambia. Pero sí es bueno para que no se esté enfermando constantemente. Pero esa figura, esa ilustración es bien importante. Lávese las manos constantemente, espiritualmente hablando. Lávese la mente. Y ahí es cuando entra el versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el texto que nos estamos aprendiendo, ¿recuerda? Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No vuelve a haber una salvación simplemente de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural, y usted tiene que creerla. El Espíritu Santo toma la sangre de Cristo y le limpia otra vez. La sangre de Cristo no es para agüero, es para limpiarse del pecado. Por aquí en el libro, la carta de Hebreos, hay algo que yo trato de usar en mi mente cada rato. En Hebreos 9, versículo 14, está la promesa para los cristianos. Estamos hablando del remedio del pecado para el cristiano. Dice Hebreos 9, 14, ¿cuánto más que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno? ¿Quién es el que aplica esa sangre? Mediante el Espíritu. Es un milagro. El Espíritu Santo tomó la sangre. Es un milagro, hermano. La tomó, esa sangre que fue derramada allí en la cruz, la tomó el Espíritu Santo. Dice aquí, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Catarizo, mire, limpiará. Catéter. ¿Cuántos han usado un catéter? Limpiar. Es la misma palabra. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, y resultado, para que sirváis al Dios vivo. Muchas personas que no sirven a Dios es por causa de pecado que está ahí, pecado no confesado. La sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias. La sangre de Cristo nos limpia nuestra mente de pensamientos incorrectos. La sangre de Cristo, mire, en la conciencia, cuando un cristiano está bien con Dios, la conciencia es como un sensor. Recuerdo una vez que íbamos a Medellín con una camioneta y había un reductor de velocidad muy feo, y pasé y ¡pam!, me pegó por debajo del cárter, se salió el aceite. ¿Y sabe qué? No se prendió el testigo. Y más adelante, así hay cristianos, su conciencia está cauterizada, no les sirve. La conciencia es un sensor que se prende cuando usted está mal con Dios. El Espíritu Santo obra en su conciencia y le dice: hey, usted pecó, hey, usted no dio sus diezmos, hey, usted no ganó almas. Y se prende ese sensor, la conciencia. La conciencia es lo que le hace sentir culpable. A una persona sin Cristo, el poder del Evangelio agarra su conciencia destruida y se la hace prender, y él se siente culpable y le da miedo de ir al infierno, y ahí es cuando él viene a Cristo y es salvo. Luego esa conciencia en el cristiano es la que en esta mañana el Espíritu Santo va a estar prendiendo y le va haciendo sentir culpable de un pecado que usted está cometiendo, y ahí es cuando la sangre de Cristo viene y usted confiesa sus pecados y su conciencia es limpia y se quita, se apaga el sensor. Los buses tienen no solamente sensor, sino una alarma. Cuando el aire baja, empieza. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios, esa alarma se tiene que prender en su conciencia. Es algo personal. Cuando alguien está tan mal con Dios, está ahí, hasta está durmiendo. Hay gente que pasa aquí llorando, arrepentida, y gente allá. ¿Qué pasa? Si escuchó el mismo mensaje, los mismos versículos de la Biblia, tiene un problema en su conciencia. Ahora, en la mente, malos pensamientos, imágenes impuras, en la sangre de Cristo nos limpia. El corazón, ¿qué trabaja el corazón? La mente, los pensamientos, la conciencia, la culpa. El corazón, los sentimientos. Sentimientos de odio, sentimientos de envidia, sentimientos de orgullo, sentimientos. Ahí la sangre de Cristo le limpia.
El espíritu, actitudes. ¿Usted ha visto actitudes? Tiene problemas ahí. La sangre de Cristo le limpia ahí. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es la concordancia de Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por medio de la sangre de Cristo, es decir, la sangre que fue derramada, se espera que el pecador se apropie su propia aplicación en el momento de la confesión. Amén, hermanos. Amén. En el momento de la confesión, la sangre de Cristo aplicada en un cristiano, Él le limpia, le da una nueva oportunidad. ¿Usted no ha visto cuando algunos computadores tienen fallas y fallas y fallas? ¿Qué hay que hacer? Resetear, reset. O en algunos casos tienen que totalmente tomar el disco duro y echarle candela. No literal, no, es un término que... y volver a empezar y volver a reprogramar. Cuando usted confiesa pecados, usted escucha la palabra de Dios, reconoce que está mal, confiesa sus pecados, sucede eso. Limpia de todo pecado, dice 1 Juan 1:9, de todo pecado. Es sumamente significativo cuando usted mira el uso, el tiempo gramatical de la palabra nos limpia. Es algo continuo. No solamente nos limpió una vez para salvación, sino que nos seguirá limpiando siempre. Nos limpia, no dice nos limpió, dice nos limpia. 1 Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Ahora, pero es interesante, vaya a 1 Juan 1:7. Pero hay un condicionante, mi querido hermano, para que la sangre de Cristo le limpie. Si andamos en luz. ¿Sí ve que hay un condicionante? Está la palabra sí. Si andamos en luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, significa que el cristiano está andando en luz, tiene comunión con el Padre, tiene comunión con el Hijo, tiene comunión con los demás cristianos. Mire, cuando un cristiano se aísla, no puede tener esta bendición de andar en luz. ¿Cómo sé, hermanos, que yo estoy bien o estoy mal con Dios? De muchas maneras, pero la mejor manera es interrelacionarse con los demás. Vi un hermano y le habla así como pesado, y usted, estoy mal. Comunión con otros, ahí es cuando sale a frote el pecado, la situación espiritual. ¿Qué tiene que hacer? Como está andando en luz, está siendo expuesto por la luz que es la palabra de Dios, está siendo confrontado porque toda la escritura es inspirada por Dios y Él le va a rearguir. Entonces la luz viene a su vida, la luz alumbra y saca toda la porquería que está. Entonces, para que usted experimente el trato de Dios con su pecado, se ha limpiado, usted no se había dado cuenta, entonces empieza a confesar: yo soy arrogante, yo soy avaro, porque muy pocos confiesan sus pecados así. Señor, perdona el adulterio de mis ojos, perdóname, Señor. Y usted tiene que ser bien honesto con Dios. El cristiano generalmente es muy religioso, aparenta mucho delante de la gente, pero delante de Dios, usted sabe. Usted sabe que hasta usted puede estar ahí con su esposa, pero en su mente está siendo adúltero. Está pensando en la otra hermana. Y lo mismo las mujeres, porque las mujeres no se escapan de eso. Lo que pasa es que las mujeres siempre han querido tapar las cosas. 1 Juan 1:3 dice: lo que hemos oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nadie podrá vivir en en una vida santa, pura delante de Dios, si no tiene comunión unos con otros, porque, hermano, hierro con hierro se aguza. Si usted quiere crecer espiritualmente, usted en medio de los hermanos, usted se ha visto las piedras en un río, ¿cómo salen? Saque una piedra de un río, ¿cómo sale? Cuadrada, porque piedra con piedra se va puliendo.
Esa es la realidad del cristiano. Proverbios dice que hierro con hierro se aguza, así un hermano con el otro hermano. Comunión unos con otros. La práctica de decir, mire hermano Nelson, perdóneme, ¿sí? Esa práctica. Y él después, pastor, perdóneme. Yo, por supuesto, hermano. ¿Sí? Confesados los unos a otros nuestras ofensas. Esa es la práctica normal. ¿Quién le dijo a usted? ¿De dónde sacó? Que usted viene a la iglesia y que todo el mundo es angelical, perfecto. Es que yo voy a esa iglesia y allá en esa iglesia. ¿De dónde sacó esa perversidad? Eso no está escrito en ningún lado, ni es verdad. Usted viene a la iglesia, hermanos, como un hospital. Estamos todos siendo transformados. Entonces, ¿por qué dice la Biblia en 1 Juan que confesamos las ofensas unos a otros? Porque hay ofensas. ¿No dice Santiago 3, versículo 2, que si alguno no ofende de palabra es varón perfecto? Todos ofendemos muchas veces. ¿No dice Mateo 18, 15, si tu hermano peca contra ti, ve tú y estando solos y reprende a tu hermano, y si tu hermano te oyere, gana a tu hermano? ¿De qué habla eso, hermanos? Andar en luz es eso. Andar en luz es saber que usted está aquí en la iglesia y Gálatas 6:1, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Quién dijo que usted viene aquí y usted ya todo es perfecto? No, hermano. Por eso está el pastor ahí, para reprender, para exhortar con toda paciencia y doctrina. Venga, hermano, venga, siéntese ahí. Ya me va a regañar. No, vamos a santificarnos. Hermano, esa actitud no está bien. Hermano, hay un reglamento para las maestras de la escuela dominical. Hay un reglamento para los músicos de la iglesia. Y cada reglamento es un principio de la Biblia, porque la Biblia santifica. Hermano, no estuvo bien esto. Entonces es evidente que la limpieza de nuestras almas depende del andar en comunión con Dios. Tenemos que comprender todo lo que implica este andar, para que usted no distorsione esta doctrina. Andar en la luz no es estar sin pecado, absolutamente, porque entonces seríamos a llegar, esto sería llegar a ser la luz misma. Y eso es incorrecto, ya lo miramos que nadie puede ser en la esencia igual a Dios. ¿Recuerda el versículo 5, 1 Juan 1:5? Leámoslo. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es el único. En nosotros sí todavía hay esto. De modo práctico, entonces, significa que cuando la luz, que es Dios a través de su palabra, brilla en el corazón de nosotros los cristianos y revela el pecado o la tenebrosidad que allí hay, allí mismo en el corazón es juzgado ese mal, se prende la conciencia, y puesto que usted confiesa ese pecado, reconoce que lo que está haciendo o lo que no está haciendo es pecado delante de Dios, Él nos limpia de toda maldad. La sangre de Cristo se aplica y es limpiado. Y entonces esto sucede cuando el cristiano confiesa sus pecados. Es algo parecido a lo que dice Isaías en el capítulo 1, en el versículo número 18. El cristiano tiene que aprender a limpiarse cada día confesando sus pecados. ¿Qué pasa, hermano? Aquí en la iglesia pasa la basura. ¿Cada cuánto? Todos los días pasa la basura. ¡Qué bendición! ¿Se imagina si no? Y tan raro que aquí en este sector pase la basura todos los días, ¿no? Eso es porque hay mucha basura. Ellos sabían. Si un día que no pase la basura aquí en la iglesia, hermano, oh, qué mugrero, mosqueros, ratas se meten. Bueno, si no se saca la basura, va a traer más basura. Si usted no saca la basura de su corazón todos los días y a cada momento, por eso es que usted no va a crecer espiritualmente. ¿Y sabe qué va a pasar, especialmente los que están empezando el camino de Dios? Peca. De cualquier manera, cayó en pecado, mintió, el carácter de mal genio, le gritó a su esposa, pateó el perro, porque eso es pecado, porque es manifestación de ira. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
y usted no entiende esta doctrina y usted no pide perdón inmediatamente, eso se va acumulando, se va acumulando. Luego llega el acusador de los hermanos y le dice: hey, ni salvo es. Y empieza el yelmo de la salvación. ¿Qué pasó? Entonces el diablo penetra en su mente y le empieza a decir, mire, hay un versículo que está en Primera de Satanás capítulo 1, búsquelo ahí. Dice: no le haga morcillas al diablo. Yo nunca he entendido eso, pero es una estupidez que ha sacado a tanta gente de las iglesias. Yo no le veo lógico a eso. Si va a comprar morcilla, cómprese la hermana Dora, ella es una buena morcilla. Pero no le haga morcillas al diablo. ¿Qué es eso? Con esa estupidez el diablo saca gente de la iglesia y empieza a decirle un montón de cosas. Y luego está por allá en el mundo, y si es hijo de Dios, Dios al que ama disciplina y no le va bien, 5 o 6 años perdidos, luego llega todo traqueado, cojeando a la iglesia, y un proceso de restauración, 5 años más. Perdió 10 años de su vida, y si tenía 20 ya tiene 30. Y para completar soltero, dejémoslo ahí nomás para no ponerme en problema. Y luego empieza de nuevo otra vez, y empieza ahí, hermano, no le dé lugar al diablo, confiese pecados cada día. Llegar a ser cristiano no exime a nadie de pecar, no. Decir que somos, porque hay 2 puntos, y aquí lo vamos a quedar para darle la introducción al otro creyente. Hay 2 puntos, 2 líneas de falsa doctrina. Uno es el libertinaje. Dice: no, usted ya es salvo. Igual la salvación no se pierde. La salvación es por obras. No importa que usted haga lo que se le dé la gana. Eso es libertinaje, antinomianismo, es una falta de doctrina. Haga lo que se le dé la gana. La Biblia lo corrige en Romanos 6:1 y 6:2. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Ahora, hay otro lado que es la perfección absoluta. No, usted es cristiano y no debe pecar. Obviamente Dios no quiere que pequemos, pero el cristiano es tentado a caer. Y cuando caemos, no se deje. Si realmente examine la condición, usted debe, si es salvo, debe sentirse sucio, debe sentirse triste. Eso lo entenderemos en 2 Corintios 7 después. Va a haber una tristeza en su corazón por haber ofendido a aquel que más le ama. Y vamos a pararnos en el centro y vamos a mirar cuál es la norma del creyente. Ni libertinaje, ni irnos a una religiosidad o una perfección absoluta, sino nos mandamos aquí. Entonces el perfeccionismo falso, falsa doctrina, y el antinomianismo, que es el libertinaje. ¿Usted ha visto esa secta creciendo en gracia? No, es creciendo en desgracia. No. La obra de Cristo produce una transformación. La perfección no bíblica, que se enseña al creyente que nunca peca, o que ha sido erradicado el principio del pecado, eso es incorrecto, es una falsa doctrina. Pero tampoco el creyente puede vivir una vida de libertinaje, no, eso es otra forma diferente. Vamos a estudiar cuál es la forma bíblica de la perfección sin pecado, y vamos a trabajar cómo podemos vencer el dominio del pecado y poder vivir vidas agradables delante de Dios, vidas sanas. Por eso la doctrina del pecado es muy, muy importante para la iglesia. Que usted pueda vivir una vida con una conciencia tranquila, que usted no se deje engañar ni por la falsa perfección o el libertinaje, sino que usted pueda vivir una vida equilibrada. Hay una palabra que está en mi mente constantemente y es equilibrio. Equilibrio. Una vida no religiosa, apática, pero tampoco una vida irresponsable delante de Dios, sino una vida en una plenitud. Y eso es lo que vamos a estar hablando en la próxima clase. Entonces, ¿cuál es el remedio para el pecado del cristiano? La confesión. Y en otras palabras, andar en luz. Porque usted necesita andar en luz, para concluir este tema,
Porque si usted no anda en luz, ¿cómo va a saber que está pecando? ¿Cómo va a saber qué pecado confesar? ¿Sí o no? Necesita andar en luz. Porque el salmista en el Salmo 19 dijo: Señor, guárdame aún de los pecados que son ocultos. O sea que hay pecados que ni usted se da cuenta. Hay gente que está pecando por ignorancia. Por eso necesitamos la luz, ¿o no? Por eso necesitamos la iglesia, ¿o no? Es que voy allá y siempre. Qué bueno. Es como cuando uno va a un médico. Y hermano, honestamente, hay cristianos que dicen: pastor, me siento enfermo, me siento enferma, pero el martes tengo un examen. Pastor, ore para que todos los exámenes me salgan bien. Yo no entiendo eso. Si está enferma, debería orar para que los exámenes digan lo que tiene. Digo, si usted tiene fe para que Dios le sane, ni vaya a los exámenes, porque Dios le puede sanar. Es como si voy a un médico y yo me siento mal, me duele aquí, me duele aquí, me duele acá, me duele acá. María Dolores. Y si hay alguien que se llama aquí así, perdón. Pero todo le duele, ¿sí o no? Y luego va al médico y el médico le dice: usted está perfecta. ¿Usted cómo sale de allí? No sabe si llorar o reír. Usted va a una iglesia donde le digan que todo está bien y usted va a su casa y es un desorden y no, usted necesita que le digan qué es lo que hay que cambiar. Usted necesita a alguien que le predique la verdad, que le muestre el problema, pero que le dé la solución. El problema es el pecado. La solución es la confesión. La sangre de Cristo nos limpia cuando confesamos. Pero necesitamos cada día exponernos a la luz, porque la luz nos examina. ¿Qué Dios le ha hablado hoy, hermano? ¿Cómo está su conciencia? ¿Sí se prende? ¿Tiene un problema de pecado? Proverbios 28:13: el que oculta sus pecados, pero aquel que los confiesa, ¿lo ve? Y se aparta, alcanzará misericordia. Todo el mundo orando, arreglando sus cosas con Dios. Y no leímos Isaías 1, dice: venid y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, confiese su pecado. Aprenda a confesar sus pecados. Aprenda a limpiarse personalmente de la maldad, de la inmundicia. Cristiano, sí, somos salvos, perdonados, justificados, pero el pecado todavía nos contamina, nos ensucia nuestra mente, nuestro corazón. Señor, perdónanos. Confiese, dígale: Señor, mire, he pecado, he tenido malas palabras, malos pensamientos, he sido rencoroso, he odiado, he tenido envidia, he sido arrogante. Perdóname, Señor. He maltratado a mi esposa, me he rebeldizado contra mi esposo, no he obedecido a mis padres, no he leído mi Biblia como tiene que ser, no he pasado tiempo en oración. Perdóname el pecado porque no he ganado almas. Perdóname, Señor. Perdóname porque no he contribuido económicamente para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Perdóname, Señor, porque he criticado, he sido un chismoso, he sido un calumniador, he hablado del uno, he hablado del otro. Perdóname, Señor. Yo quiero que tú me bendigas, pero reconozco que por mi pecado no me puedes bendecir. Ayúdame a cambiar, que tu palabra me transforme, que tu palabra alumbre mi mente y me haga entender los pecados que me son ocultos. Perdona mi religiosidad. Perdóname por dejarme llevar de malas amistades, malos consejos. Reconozco que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Señor, perdóname y ayúdame a hacer luz en medio de tinieblas. Señor, perdóname por no dar buen testimonio en mi casa, en el trabajo. Perdóname. Es tiempo de que usted, hermano, hermana, se ponga cuentas con Dios y que cada día saque la basura de su corazón, de su mente, de su conciencia, lo confiese. Gracias, Señor, por la promesa de que tú perdonarías nuestros pecados. Gracias porque eres un Dios muy bueno, misericordioso, bondadoso. Ayúdanos a andar en luz, porque tú eres luz cada día. Gracias por restaurar nuestra conciencia y nos permita, Señor, hoy limpiar nuestras conciencias de obras muertas con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Él. Amén.